bien, segundo bloque de 678 pasamos al tema presupuesto, que también tiene que ver usted, ministro, con esta cuestión, esta discusión. Se está discutiendo en Cámara de Diputados el presupuesto del 2011, algo así como la plata que va a tener el Estado, que presupone va a tener el Estado para gastar durante el año 2011. La oposición, que tiene una mayoría parlamentaria en este momento en la Cámara de Diputados, está pidiendo algo así como administrar ellos mismos el presupuesto, una cosa que aparentemente no tiene antecedentes en la historia. Vamos a ver el informe y lo discutimos, dale. Presupuesto 2011. Insólito. Los que no fueron elegidos para gobernar, quieren gobernar. Es la gran batalla del presupuesto 2011. La oposición dice que no quiere dar quórum y presentó otro proyecto de presupuesto. La verdad que eso no hay antecedente en Argentina y la verdad que tampoco en el mundo. ¿Ustedes van a votar a favor en general y van a votar algunos artículos en contra en particular? No, nosotros vamos a votar nuestro propio proyecto en general en contra del gobierno. La verdad que me parece que sería un muy buen gesto de responsabilidad institucional permitir que la presidenta de la Nación tenga su propio presupuesto. Nunca a ningún presidente de la democracia se le ha negado esta posibilidad. Ni a Raúl Alfonsín, ni siquiera en los momentos en que había perdido la mayoría parlamentaria, lo mismo con Carlos Menem, ni en los momentos de debilidad institucional de Fernando de la Rúa. Todos los presidentes tuvieron su propio presupuesto. El presupuesto, que es en última instancia el plan de gobierno, tiene que ser el presupuesto que haya elaborado el Poder Ejecutivo y que se le permita a la presidenta gobernar con su propio presupuesto, con su propio plan de gobierno, ¿no? Es una solución no presentarse, porque si no se aprueba este presupuesto, se va a seguir con el mismo presupuesto del año pasado. No, se podía discutir la semana que viene, se podía discutir la otra, se podía tener un esquema de la oposición para ganar. Trabajar para que tengamos los votos para que se apruebe el nuestro, ¿no? Con mucha seriedad hemos trabajado durante meses en la formulación de un dictamen de minoría. La oposición presentó otro proyecto de presupuesto. La verdad que eso no hay antecedente en Argentina y la verdad que tampoco en el mundo. Blog de Aníbal Fernández. Algunas reflexiones sobre el presupuesto 2011. ¿Qué ha hecho la oposición, tanto el Grupo A como el Grupo de Solanas, respecto de la aprobación del presupuesto nacional? Su vocación mezquina y electoralista los llevó a presentar sendos presupuestos, verdaderos engendros, que técnicamente dan vergüenza. El único objeto es privar al gobierno de la herramienta más importante. Para ilustrarlos, comentaré solo algunas de las medidas. Si pudieran aprobar esos presupuestos, tirarían por la borda el esfuerzo realizado entre 2003 y 2010, cuyos frutos están a la vista. La fortísima inversión pública de 7 años, viviendas, miles de kilómetros de rutas, saneamiento, energía y otras tantas se detienen arbitrariamente. ¿Se acuerdan de la desproporcionada lucha por las retenciones a la soja? Bueno, lo olvidaron por completo. Ahora serían un ingreso corriente. Impedirían pagar deuda con reservas. ¿Se acuerdan enero de este año? Entonces, para pagar, a endeudarse se ha dicho y a pagar fuertes intereses. Impacto federal al frenar la inversión pública. Hoy, el 95% de esas 7.400 obras se ejecutan en forma descentralizada. Apreciarían el peso. Esto significa que baja la cotización del dólar, por lo que perderíamos competitividad con nuestras exportaciones. ANSES debería vender 46.620 millones de pesos de títulos en un año. Esto implica enormes pérdidas al sistema jubilatorio al venderlos a precio ínfimo. Desde 1983, el Congreso de la Nación acompañó a todos los gobiernos aprobando los presupuestos enviados. ¿No llegó la hora de que los gobernadores de cualquier signo político exijan a sus legisladores que se comporten con un sentido patriótico? En realidad lo que hace la oposición es tratar de modificar algún tipo de partidas en las negociaciones de que, bueno, senadores, diputados pidiendo plata para sus provincias, para algún tipo de obra, pero no haciendo otro presupuesto, porque el presupuesto es la ley de leyes y que es el plan de gobierno. Muy bien, se está llevando a cabo todavía la sesión en la Cámara de Diputados y recién en el flash de Visión 7 nos adelantaban que probablemente el oficialismo consiga los votos necesarios, ministro, para sancionar este proyecto de presupuesto. Sí, se venía trabajando para
para esto, ¿no? Para dar vuelta a esta idea. Decía la presidenta, una cosa es hacer oposición y otra cosa es intentar que el gobierno deje de gobernar, porque finalmente intentar poner un presupuesto alternativo que será su propuesta de gobierno, la de la oposición, que la defiendan, no pueden lograr ni siquiera unificar. Esto significa lo que sería la oposición en el gobierno, no logran unificar ni siquiera estando en la oposición ahora una sola medida. Pero yo creo que va a predominar cierta responsabilidad institucional finalmente. En realidad, si ellos pretenden modificar el presupuesto, ¿qué es lo que pretenden? ¿Que abandonemos la política de asignaciones universal por hijo? ¿Pretenden que detener el consumo? ¿Pretenden que se modifique la política de manejo de reservas que hace este gobierno? No parecería que vayan por el camino más acertado. ¿Sandra? No, yo pensaba que como con cada uno de los temas que van pasando vemos la necesidad de tener ciudadanos autoexigidos, ¿no? Porque la situación en la que estamos ante la no aplicación de la ley de medios, y esto es también responsabilidad del Poder Judicial, ¿no? Nos enfrenta a estas situaciones donde se discute, por ejemplo, el presupuesto y si uno no se toma el trabajo de informarse y de nutrirse de información que está con cuentagotas en algunos diarios, en algunos programas, corre el riesgo de no advertir que acá es donde se juega el modelo. Digamos, es una de las cuestiones centrales donde se juega el modelo. Y no está en discusión el modelo. El modelo fue votado en el 2007 y es el modelo que se tiene que llevar adelante y además es absolutamente evidente que cuenta con el apoyo de su electorado. Y una cosa más que me parece... hoy estaba mirando el debate, bueno, las declaraciones de Carrió y me parece que también se filtra en esto del presupuesto una cuestión patriarcal. No es casualidad tampoco que a ningún presidente desde el 83 le hayan hecho problemas con el presupuesto. Y un poco es también mellar, ¿no? la primera magistratura, el alcance de lo que significa un poder ejecutivo, la autoridad presidencial, las cosas que desde un poder ejecutivo se prevén, se saben, la información que se reúne y que ahí no está. Y me parece que tiene que ver también con que el poder ejecutivo lo encabece una mujer. Yo digo que administrar un país es como administrar una casa, digo. Que los hijos sean mayoría no significa que tengan que controlar los ingresos, sino toda la guita en PlayStation, me parece. Sí, así no se hace un país, ¿no? Así se complica. A ver, Roberto. Sí, lo que digo esto nada más. Lo que llamó la atención hoy en algunos, digamos, protagonistas que pasaron por los micrófonos y por la televisión, vamos a llamar otra vez hegemónica, estamos hablando de los más habituales. Por ejemplo, yo escuché esto, de Pino Solanas y de algún otro, parecidas cosas. Que en el presupuesto, yo escuché esto como oyente, en el presupuesto no está previsto el aumento de salarios en todo el año. Mi otro yo decía, son tan boludos los del gobierno que no permiten el aumento de sueldo en el año de elecciones. Bueno, serán así. El segundo mensaje era que en realidad no había tampoco dinero para los jubilados. En el presupuesto no estaba previsto el dinero para los jubilados, no decía en el 82, sino para los jubilados. Por lo cual, si vos sos un jubilado, decís, ¿cómo no va a haber plata para nosotros? Este mensaje está dado en todos los canales por los distintos periodistas. Y yo no me explico cómo no hay una repregunta, no hay ninguna, hay una necesidad de, tal cual lo que vos dijiste, que yo diríamos que lo afirmo y creo que todos coincidimos, hay una cosa, el gobierno fue elegido para establecer un tipo de gasto, de inversión pública, porque no me gusta la palabra gasto público. El gasto público implica mal gasto. Inversión pública, sea en educación, en cuestiones sociales. Quiere decir que su propio modelo lo enfoca el gobierno elegido democráticamente. La oposición, por esa mezquindad tal cual está en la adjetivación del ministro de Gabinete, en esa manipulación de votos y de contrariedades, lo que quiere hacer es cambiarle el signo del modelo.
A ver, Roberto. Perdón, una cosita, no Sí. quisiera dejarla pasar. El tema de los saberes de los jubilados está establecido en una ley de movilidad que tiene un funcionamiento que nos ha permitido en estos 2 años aumentar un 50% los saberes de los jubilados. Digo, esto funciona por otra parte. Desconocer esto es desconocer una de las conquistas más importantes obtenidas en estos tiempos, que fue quitar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo de turno con respecto a las jubilaciones. Ahora está establecido por ley, está establecido el mecanismo que es en base al aumento salarial y al aumento de la recaudación. Digo, tampoco que nos tomen... Está claro. A ver, Roberto. Yo creo que en esto lo que hay que destacar, me parece que hay un sector de la oposición que se maneja con un oportunismo bastante vil, ¿no? Pero esto tiene una explicación. Hoy se conoció que en Cámara de la Rúa fue sobreseído definitivamente por las muertes en Plaza de Mayo el año 2001. Claro, cuando vos no los castigás y cuando vos los dejás salir en libertad, después se transforman en diputados, en senadores, que le dan opiniones y le dan consejos a los otros que realmente tienen que gobernar. Yo no, en esto creo que hay que ser muy serios, y yo estoy un poco cansado también del tacticismo de la oposición, de ver cómo se pone, se alinea bajo el sol, cómo consiguen el antikirchnerismo algún votito más, algún votito menos. En realidad, cuando estamos hablando de la ley de leyes, lo que decir es un trato responsable, serio. La mayoría de la gente, la verdad, no ha estado en sesiones parlamentarias, uno que ha tenido esa posibilidad. Yo le pediría a la televisión pública, son muy divertidas, pásenlas, porque son geniales, cómo argumentan, qué es lo que dicen, y van a ver que en muchos casos hay gente que está ahí y no entiende nada. Y uno se pregunta cómo llegaron a esos lugares. Los que tienen responsabilidad de gestionar, de estar, a veces dan sus explicaciones, nos pueden gustar más o menos, pero el oportunismo, el tacticismo de la oposición realmente sorprende, y sobre todo en este proceso último, donde cuando no es una cosa es la otra, ¿no? Esta cosa del gataflorismo aburre. Cortito, Barra, por favor. Cortito, no. Uno de los argumentos que más he escuchado, que más escuché, es que acusan al gobierno de presentar que va a entrar una cantidad de plata que en realidad, eso dice la oposición, en realidad el gobierno miente que va a entrar una cantidad de plata, pero va a ser mucha más la plata que va a entrar. O sea que vamos a estar mucho mejor. Con lo cual, uno dice, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que el gobierno está demasiado pesimista. Y si va a entrar la plata, ¿quién la va a tirar? ¿La van a tirar? ¿Quién la tira? ¿Alfonsín con un helicóptero? ¿Por qué va a entrar más guita? O sea, todos los argumentos son rarísimos. Realmente, bueno, si entra más guita, mejor. Sí, no, bueno, pero ese es el problema para de él. eso se trata. Ese es el Vamos al problema corte, para ya él. volvemos, dale.